Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando sobre temas electorales, sobre la experiencia de estas elecciones recientes, con miras a las próximas y qué cambios debían de hacerse en la legislación. Comentábamos a raíz de la experiencia que hemos tenido. Y ahora decíamos que íbamos a pasar al tema de los recursos que se presentaron. Se presentó al menos uno de amparo, que es el de Norman Quijano y Portillo Cuadra, que resuelve la sala 3 contra 2, ¿verdad? Y también me explica un poco al respecto, porque yo siempre pensaba que era cuatro personas que tenían que votar a favor, pero usted nos aclarará. Y hay también una serie de recursos de inconstitucionalidad, ¿verdad? Porque eran 6 recursos los presentados en su totalidad. ¿Cómo está la situación? Sí, entiendo que fueron presentados 6 recursos, 2 inconstitucionalidades y 4 amparos. Las inconstitucionalidades fueron contra el escrutinio preliminar y contra los escrutinios definitivos de la primera vuelta y de la segunda vuelta. Y los amparos, el interpuesto por los candidatos del Partido Arena y luego otros que fueron presentados por ciudadanos. Varios amparos, muchos de ellos coinciden en lo mismo de pedir el voto por voto de las urnas, la revisión, el recuento y las otras inconstitucionalidades. Este miércoles recién pasado, la Sala de lo Constitucional ya emitió la resolución en el amparo interpuesto por los candidatos del Partido Arena y declaró improcedente el amparo. Fue 3 contra 2. En caso de materia de amparos, las admisiones y las resoluciones son con 3 votos, a diferencia de las inconstitucionalidades que son con 4 votos de los magistrados, de los 5 magistrados que están en la Sala de lo Constitucional. Las razones de la improcedencia fueron que ellos consideraron que era un acto de mera legalidad, que no habían violaciones de derechos constitucionales y que no miraban un agravio en ese sentido y de que no era un acto definitivo para que pudiera impugnarse vía amparo en la Sala de lo Constitucional. Esas fueron, muy resumido, lo que expresaron la mayoría de los magistrados que declararon la improcedencia y dijeron no hay aptitud de la demanda para que entremos a conocer el fondo ya en una sentencia, ¿verdad? Pero sí se puede conocer, dijeron, ¿verdad? O sea, porque ese era uno de los argumentos, que la sala no tenía jurisdicción para conocer materia electoral. Eso fue muy importante, y eso en ambos, o sea, los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional fueron claros en manifestar que sí la Sala de lo Constitucional tiene competencia en materia electoral cuando hay violación de los derechos constitucionales. Eso los 2 fueron claros y ya no hay ninguna duda de eso, porque tal como mencionábamos al principio, muchas voces expresaron que la Sala de lo Constitucional no tenía competencia, lo cual es un error, porque está muy claro en el artículo 208 de la Constitución. Ahora hay un voto disidente también, 2 votos disidentes del doctor Belarmino Jaime y del licenciado Rodolfo González, en el que ellos expresan de que el Tribunal Supremo Electoral no es la última palabra en materia electoral, siempre y cuando, si se violan derechos constitucionales, la última palabra la tiene la Sala de lo Constitucional, y ellos sí dicen de que, a juicio de ellos, y lo argumentan muy bien, de que la Sala debió haber admitido el amparo y que también debió haber decretado la medida cautelar para que se permitiera el voto por voto, de revisar los votos nulos, los impugnados, etc. Ellos lo que decían que lo que estaba aquí en juicio era el tema de una nueva forma de hacer el escrutinio en aras de buscar la verdad real. Entonces, que en una aplicación directa de la Constitución, con las funciones jurisdiccionales que tiene el Tribunal Supremo Electoral, debió de haber conocido y permitido este escrutinio si todo era orientado a esclarecer las dudas que existían. Entonces, y que ellos sí consideraban que podía haber un agravio a derechos constitucionales y que por ende la posición de ellos era de que sí debió de haberse admitido y permitirse la revisión de los votos. Me llama la atención que, y usted me corregirá, que en todas o en casi todas las resoluciones que han habido anteriormente, los 4 magistrados han votado siempre conjuntamente. Hemos habido un consenso en los 4 sobre cómo fallar. Y en esta ocasión, 2 de ellos, o sea, Florentín y Sidney Blanco, votan diferente ahora que el doctor Belarmino Jaime y que Rodolfo González. ¿Ya había habido experiencias así o no? En la mayoría de los casos, digamos que han ellos fallado de forma similar, ¿verdad? En el mismo sentido, en la mayoría de resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Desconozco si en alguna en particular no haya sucedido lo mismo, pero digamos que es el patrón que se había venido dando. Yo creo que eso es normal que se dé en un órgano colegiado
como es la Sala de lo Constitucional, que hay votos a favor, votos en contra, votos disidentes. Yo creo que ahora lo que tenemos es que hay una resolución de la Sala de lo Constitucional, creo que fue tardía, debió haberse emitido antes, porque había bastante incertidumbre en el ambiente, ¿verdad? Esta se emitió ya después de que entregaron las credenciales a los candidatos, al presidente electo y al vicepresidente. Tal vez hubiera sido mejor que se emitiera antes esta resolución para dar un poco más de certeza en el ambiente, que estaba un poco tenso, hay que mencionarlo, pero sí digamos que es normal que en los órganos colegiados se den este tipo de situaciones y no nos debería preocupar en estos momentos. Doctor, ¿qué le pareció a usted? Bueno, quiero puntualizar algo interesante y es quién tiene la última palabra. La verdad es que el Tribunal Supremo Electoral, indudablemente en materia electoral, tiene la última palabra, pero siempre y cuando cumpla con la Constitución. ¿Y qué cosa más curiosa? Resulta que si no cumple con las leyes, con la ley electoral, no tiene el recurso contencioso administrativo nadie. Entonces resulta que puede ser ilegal la resolución del Tribunal Supremo Electoral y no tiene recurso. Pero si no hay inconstitucionalidad, resulta que tampoco puede irse a la Sala Constitucional. Entonces sí tenemos un poder omnímodo en el Tribunal Supremo Electoral. Claro, me dirán muchos, pero si es ilegal la actuación, posiblemente sea inconstitucional la ley. Es posible. En ese caso sí podría ir. Pero esos son tecnicismos. La verdad es que es interesante y nunca lo había pensado hasta ahora que estamos platicando, que está vedado el entrar a la legalidad de los actos. La Sala de lo Contencioso ve solamente las leyes secundarias. ¿Se cumplen o no se cumplen? El acto responde o no responde a esa ley, ¿es legal o no es legal? En consecuencia, si es ilegal, es nulo. Y la Sala Constitucional ve la Constitución. Entonces, ¿el acto responde o no a la Constitución? Bueno, puede estar basado en una ley o puede estar basado en un decreto, basado en algo que a su vez tiene un vicio constitucional, puedo conocer. O sea, son dos campos separados. Aquí ya se le quitó el campo legal, ya lo mencioné antes. Y entonces resulta que solo tiene el campo de la inconstitucionalidad. Ahora, la Sala consideró que el acto, es decir, la resolución, me pareció haber leído que lo que está diciendo que es legal. O sea, que está diciendo que el acto no dice que es inconstitucional, no dice si es que cumplió con las disposiciones legales. Me pareció haber leído, lo cual me llama la atención, porque el tema es, ¿es inconstitucional o tiene visos de inconstitucionalidad, sí o no? No lo sé. Ahí sí creo que está la diferencia entre el 3-2, ¿verdad? En realidad es un tema que habría que analizar muy profundamente y analizar los argumentos. No los conozco y quién sabe, quizás tendría que pedir a un grupo de colegas que nos reunamos a hacer un análisis serio, porque es un tema sumamente interesante. Digo y repito algo que dije antes, el problema es que estamos muy mal acostumbrados a que veas tú, ya eso ya quedó solucionado, sí, pero tenemos futuro. Y el futuro es el de los problemas. Y hay varios casos pendientes en la Sala de lo constitucional que deberían de decidirse por el futuro, no por lo que sucedió, porque ya esto borró y cuenta nueva, pero el futuro sí tenemos que tener claridad en cómo deben de aplicarse las reglas en materia electoral. Ahora, y terminando, el otro tema que se ha hablado mucho es la amenaza que ha habido sobre la Sala de lo Constitucional ya desde la Asamblea Legislativa por bastante tiempo. Así, en breves palabras, ¿cuál es el estatus de eso? El estatus es de que existe una demanda en la Sala de lo Contencioso Administrativo, y quizás lo decía antes, en que dicen que es ilegal el nombramiento, así dice la demanda, las demandas, porque son varias, creo que escritas por la misma pluma. Dice es ilegal el nombramiento que hizo la Asamblea Legislativa en el año 2009 de los 10 magistrados de la Corte, no es solo de la Sala.
Ahí están 4 propietarios y 4 suplentes de la Sala Constitucional, más otros 2 más. Resulta que alegan esa situación y, por el contrario, en el 2007 hubo una resolución, y la han admitido, ¿verdad?, de todas las demandas, y en el 2007 hubo una resolución de la Sala de lo Contencioso que, ante una demanda de también ilegalidad de la elección de los magistrados en el año 2006, en que hay algunos que todavía están allí, porque termina en el 2015, vino la Sala de lo Contencioso, hizo un análisis y dijo, esta es una competencia que realmente tiene exclusivamente la Asamblea de elegir, y nosotros no podemos realmente decir que este es un acto que puede ser ilegal o ilegal, es elección y es una facultad privativa de la Asamblea, entre otros argumentos que da. Entonces resulta que ese argumento, un grupo de amigos nos hemos presentado con un escrito a la Sala de lo Contencioso señalándole que en esa resolución que ya la habían declarado inadmisible en el 2007, un caso igualito. Entonces, que igual tienen que hacer con este caso planteado. Supongamos que lo admiten, supongamos que llega sentencia y supongamos que la guillotina se aplica para los 10 magistrados que fueron electos en el 2009, entonces resulta que nos quedamos sin Sala de lo Constitucional. ¿Eso qué quiere decir? No podemos entablar ningún recurso de inconstitucionalidad, no podemos pedir amparos, no podemos pedir habeas corpus, o sea, exhibición personal. Cualquier autoridad le puede agarrar preso a uno, lo mete en un cuarto cerrado, por no decir en una cárcel, y vayan los familiares, ¿a dónde van a ir a pedir exhibición personal? Hay que decir que nombre un juez ejecutor para que vaya a ver si es justo o es legal la detención. Entonces es gravísimo y eso está en manos de la Sala de lo Contencioso. Claro que no les va a gustar oír lo que estoy diciendo, pero realmente es una necesidad de que declaren inadmisible eso que ellos admitieron, revoquen esa decisión. Ellos mismos ya lo dijeron en el 2007, de manera que es un precedente que en realidad deben de respetarlo, y si no, este es un precedente nefasto. Bueno, pues muchas gracias a los dos. La verdad que nos quedan siempre temas para poder seguir conversando en otra ocasión, pero yo creo que en conclusión lo que podemos decir es que ha habido una serie de experiencias que se han tenido en esta elección que nos llevan a pensar que debe de haber una reforma constitucional en la que se dividan las funciones del Tribunal Supremo Electoral y que eso debe ser a la brevedad posible el próximo año, que es cuando se puede hacer. Que además ha habido una serie de problemas en la elección que es mejor aclararlos con cambios en la legislación que debería de poderse hacer a la brevedad para darle mayor transparencia y garantías a los contendientes en las próximas elecciones que vienen. Y además tenemos todo este tema de la Sala de lo Constitucional y de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que es interesante analizarlos con profundidad, todos estos elementos, y que esto le dé seguridad jurídica al país y que de esa manera pues podamos tener un claro norte de cómo se procede y si esta argumentación que ha dado, por ejemplo, la Sala Constitucional sobre el amparo está bien fundamentado y qué es lo que dice exactamente ya al final de la historia. Así que muchas gracias a los dos por aclararnos bastante todos estos conceptos, seguiremos conversando. Y a ustedes muchísimas gracias también por habernos sintonizado y nos veremos el próximo domingo si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.